Padre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos mi pueblo, no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estuvo bien interesante la reunión que tuvo el presidente con las comunas. Las comunas asumirán la gran misión Nuevo Barrio Tricolor. Fueron entregados más de 300 camiones para romper con la cadena de distribución que tiene. Es una jornada con el Consejo Presidencial de Comunas y para romper con las cadenas que han impuesto las empresas privadas de alimentos. Ahí estuvieron entrevistando unos señores, estaban entregando los camiones y se están destinando 210 millones de bolívares para la construcción de mercados comunales. Vamos hacia allá, como debe ser, tomar el control de las cadenas de las cadenas de distribución. Hay algo que tenemos que explicar. No es que se vaya en contra de los empresarios, no. Fíjense ustedes, antes de comenzar el programa, ya estuvimos viendo cómo tenían un galpón en donde fueron encontrados artículos escolares y un simple lapicito que le salió a ellos a 15 bolívares, lo estaban vendiendo en más de 400 bolívares.
Eso es un robo. Es robo. Eso es igualito que te agarren con una pistola y te tiren un atraco. Por eso es que hay que romper con las cadenas de distribución. Un saludo al comando allá en Miraflores, a todo el comando. Un abrazo desde acá, desde La Hojilla. Esta noche van a pasar, luego del programa La Hojilla, van a pasar Modus Operandi, Hiroshima y Nagasaki, a las 9 p.m. No se pierdan este documental. No se lo pierdan. Voy a hablar de varias cositas rápido. Primero, yo quiero enviarle acá un saludo, desde acá, de La Hojilla, de todo lo que es Fundación Misión Legados y el equipo de La Hojilla, a Heriberto González. Yo hoy voy a trabajar en base a 3 entrevistas que se le hicieron. 2 se las hizo Tatuí TV y una se la hice yo en el año 2009. En el año 2009. Quiero enviarle un abrazo a Heriberto González y mi preocupación. Heriberto, voy a decirlo entre comillas, sufrió un atraco, se resistió y le dieron un tiro en la pierna. Nosotros nos habíamos enterado algo de que Heriberto, psiquiatra, profesor, muy bueno, brillante profesor. Le dieron un tiro en la pierna, pero como el que está picado de culebra, cuando bebe juco brinca. Yo quiero, primero, decirle a Heriberto que se cuide. Y segundo, al Estado, que no vaya a pasar lo de Mier Hoffman. Discúlpenme, a lo mejor soy fatalista con lo que estoy diciendo. Pero después del caso de la muchacha descuartizada, en donde aparecieron involucrados, por cierto, el diario Tal Cual sale diciendo que estos 2 señoritos que estaban incursos en el asesinato y descuartizamiento de la señorita, de una muchacha, uno es de Voluntad Popular y el otro es de Primero Justicia. Son 2 militantes de la oposición. Y la práctica de descuartizar a una persona, discúlpenme, pero es una práctica paramilitar. Sale el diario Tal Cual diciendo que era que nosotros habíamos infiltrado gente. No. Teodoro, quédate tranquilito. Eso no es así. A la muchacha la estafaron. La estafaron con lo que ha sido negocio para ellos, que es la venta de dólares. La estafaron, la muchacha empezó a quejarse, muchacha de la oposición, o sea, simpatizante de la oposición, y terminaron descuartizándola. Esto, según por lo que estamos viendo, es motivos económicos, motivos de dinero, robo, estafa por parte de uno de los implicados, de los presuntos asesinos de la señora, de la muchacha. Pero con lo de Heriberto me alertó. Yo hoy fue que me enteré que a Heriberto le metieron un tiro en la pierna. Y recordé lo de Mier Hoffman, quien estaba investigando lo de la muerte de Bolívar. Y no sé por qué se me vino a la cabeza lo de estas prácticas paramilitares y la posibilidad de que sean objetivos selectivos. Tengo esa impresión, como fue un objetivo Serra, como fue un objetivo Otaiza. ¿Ves? Tengo la idea. Y como Heriberto es un hombre tan brillante, un psicólogo, un psiquiatra muy bueno, y ha tenido varias entrevistas, ha tenido varias intervenciones pero muy buenas sobre guerra psicológica, guerra económica y sobre todo psicología de masa y sobre todo estudios sobre el venezolano. Hay que tener muchísimo cuidado porque sus estudios son brillantes, de verdad. Acá un abrazo, Heriberto. Por otro lado, superlíder El Limón. Una señora entra, agarra un producto, coteja con la maquinita, le aparece un precio y cuando fue a caja, el precio estaba remarcado, sin autorización de precios justos.
siguen jugando a la desestabilización estas cadenas. Super líder, El Limón en Maracay. Específicamente Maracay. Salgan corriendo y empiecen a cambiar los precios de nuevo. En Macro Cabimas, los bachaqueros están amenazando a una señora que parece que es la gerente o la que está encargada, ha venido tratando de pelear contra las mafias de bachaqueros y la amenazaron de muerte. Macro Cabimas. Hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Por cierto, que fue condenado a 30 años el que mató a Sabino. La justicia tarda, pero llega. Y por último, quiero hacer un comentario. Los postes, que son postes que se alimentan de luz solar, de energía solar, que están en la carretera del Junquito, hay alguien o un grupito que los ha venido tumbando uno por uno. ¿Sabes cosa que da? Voy a decirles las dos sensaciones que me dan cuando uno baja por allí. Sensación de arrechera, disculpen la grosería, porque quien lo está haciendo, que es para cogerse creo que unos tubitos o algo así, que tumban el poste. La sensación que a uno le da cuando uno ve, esta denuncia yo la hice hace como 2 meses, la vuelvo a hacer. Están tumbando todos los postes que precisamente nos ahorran el gasto de electricidad, pues son postes que se alimentan así igualito como la de la Avenida Bolívar, se alimentan de energía solar. Los están tumbando o por maldad, por ociosidad, ojalá se le queme las manitos al que lo está haciendo, ¿verdad? Discúlpeme, pero es que es lo que provoca. O por ociosidad, o por maldad, o por estupidez, porque está atentando contra sí mismo. Porque el que lo está haciendo vive por ahí cerca. Yo conmino en este momento, invito a la Policía Nacional, al 6CPC, de hacer una averiguadita, que eso no va a ser difícil encontrarlo. Pero no es posible que el gobierno nacional, la revolución, haga tanto esfuerzo por hacer tantas cosas y venga un grupito de ociosos, porque no tiene otra palabra, y empiecen a tumbar los postes nada más que para robarles unas piecitas. Eso es no quererse para nada, ni ellos, ni al país, ni a la revolución, porque ¿qué culpa tienen? Yo no sé, o es que a lo mejor los postes son chavistas, entonces hay que tumbarlos. Y esos no son postes chavistas, son postes que van a ser beneficios para todo el que sube y baja por esa carretera. Y me disculpan la grosería, pero es la sensación que da cada vez que uno va bajando y ve un poste nuevo tirado. Y son técnicos para hacerlo, ¿no? Le meten su sierra, lo tumban, lo echan a un ladito, ¿verdad?, del lado de la tierra, y le sacan la pieza que tienen y se van, dejan inservible el poste. Algo que le costó a la revolución, porque esa carretera, señores ociosos, esa carretera beneficia a todos, no solamente a la gente que vive en el Junquito, sino a los que bajan por allí, se desahogan y no tienen que bajar hacia la Yaguara. A lo mejor usted, el que lo está haciendo, ¿verdad? Usted, el que lo está haciendo, también le beneficia. Yo no quisiera pensar que un día de esto a usted se le accidente el carro, usted que está tumbando los postes, y esté en esa oscurana, vengan y lo atraquen. Digo, vea que las cosas malas se revierten. Y repito, no entiendo por qué esa maldad y ociosidad de tumbar, primero que es un bien común, es un bien para todo el colectivo. Eso no es un bien ni chavista, ni es escuálido, ni nada, eso es un bien común. Después hay que seguir tumbándolo.
Hoy el programa me quiero referir a lo que viene, a la denuncia que viene haciendo el presidente Nicolás Maduro, que se trata de Ecuador, de lo que está pasando en Ecuador, de lo que está pasando en Brasil. Voy primero con Brasil. Tengo por aquí a Frei Beto. Frei Beto es un padre que incluso llegó a entrevistar a Fidel, a hablar sobre religión, y entrevistó a Fidel, al comandante Fidel, sobre religión. Ah, por cierto, un feliz cumpleaños bien grande y un abrazo grandísimo al comandante Fidel. Hizo un escrito que lo voy a leer ahora. Lo voy a leer ahora. Y Frei Beto dice sobre pedidos de renuncia de Dilma Rousseff, esto agravaría aún más la crisis. La situación política de Brasil sigue tensa. El movimiento de trabajadores sin techo ha dado un ultimátum a la presidenta Dilma Rousseff para que se amplíe el número de viviendas del programa Mi Casa, Mi Vida. De lo contrario, convocarán a bloqueo en las principales ciudades. Y hay una parte donde Frei Beto dice lo siguiente: el gobierno, que yo considero el mejor de la nuestra historia republicana en Brasil, los dos de Lula y el primero de Dilma, tuvo grandes méritos, como la inclusión económica de 45 millones de brasileros. Y tuvo grandes equívocos, como la no inclusión política. Es decir, se incluyó a 45 millones de brasileros, se están haciendo misiones, pero hay un error. Y yo digo que es un error político. No haber incluido a esa masa enorme de desfavorecidos de toda la vida, de los gobiernos de derecha, no haberlos incluido en política, que aquí sí lo estamos haciendo. En Ecuador se está haciendo, en Nicaragua se está haciendo. Es el único error. Pero dice, al contrario de lo que hizo Europa, a comienzos del siglo XX, el gobierno del PT propició al conjunto de la población brasilera el acceso a los bienes personales, cuando debería haber comenzado por el acceso a los bienes sociales. Afirmó Afola, el padre Frei Beto, como bienes sociales. Se refería a servicios públicos de deber del Estado como saneamiento, vivienda, transporte, salud, educación, seguridad. Resultado, se creó una nación de consumistas y no de ciudadanos. En el caso de Ecuador, hay algo bien interesante. En estos días, de paso, la CIA ha estado metida hasta los tequeteques, no solamente en Brasil, ha estado metida hasta los tequeteques en Ecuador. Y ha estado metida hasta los tequeteques en todos los gobiernos que en este momento quieren, o las revoluciones que se han dado, los procesos revolucionarios que se han venido dando en América Latina. Estados Unidos tiene una carencia enorme de recursos y necesita tomar el poder otra vez de lo que él denomina su patio trasero. Pero parece que el patio trasero, a partir del comandante Chávez, ya tenía a un rebelde como Fidel en Cuba, pero a partir de la revolución de la revolución bolivariana se desató una ola en toda América Latina por la liberación y gobierno, unos más, unos menos, pero con la tendencia a la liberación, a administrarse solos, a su propia soberanía y a no permitir que Estados Unidos siguiera o continuara su labor injerencista, su labor invasora, su labor chupasangre en todo lo que era Latinoamérica. Hay incluso una participación de la CIA muy dura con Brasil, como coloso económico. La está atacando por todos lados y quieren tirarle un golpe de Estado similar al de Zelaya, por destitución de la Asamblea, por parte del Congreso. En Brasil quieren tirarle más o menos un golpe de Estado igual. Pero el caso de Ecuador es bien interesante. Les voy a explicar por qué. El presidente... vamos a hacer una cosa. Ponme el video 2 un momentico a tiro, por favor. Que esto es una propaganda, o sea, no es una propaganda, es una información que lanza el gobierno de Rafael Correa para que se sepa lo que es la ley de herencia. Video 2, por favor, cuando lo tengan listo me avisan. Sobre lo que es la ley de herencia. Hay dos problemas que tiene la oligarquía y que tienen los sectores
más reaccionario en Ecuador. Primero, que quieren recuperar a como de lugar, la misma, lo mismo que hicieron desde el año 78. Que dicho sea de paso, en el año 78, un alfarista, Jaime Roldós Aguilera, gana la presidencia de la República y misteriosamente lo matan 2 años, 1 año y medio después. Lo matan. Hay vínculos de la CIA, hay unos documentos desclasificados que anuncian que a Jaime Roldós Aguilera, quien fue el primer presidente después de dictadura, que inaugura lo que era la democracia en Ecuador, lo matan. Un hombre que venía nacionalista, venía con tendencia de izquierda y se cae casualmente, se cae el avión presidencial. Vamos a ver un momentico qué es lo que dice la gente en Ecuador con respecto a las leyes que ha venido aplicando el presidente Rafael Correa. Rueda. Prepárense. En el año 2010 falleció una de las empresarias más prósperas de la ciudad de Cuenca, quien era parte de un holding de empresas que desarrollan su actividad económica a nivel nacional e internacional, en importaciones, exportaciones, hotelería, sector automotriz, inmobiliarias, entre otros sectores. Después de su muerte se registró el traspaso de su herencia a sus 5 hijos, herencia que supera los 240 millones de dólares, es decir, $1/4 de billón de dólares. Sin embargo, ninguno de ellos pagó el tributo a la ley de herencias vigente desde 1927. ¿Pero por qué no tributaron sus 5 herederos? Existen varios mecanismos. El más común es establecer fideicomisos. ¿Qué es un fideicomiso? Poner su propiedad dentro del contrato. Ya no es dueño la persona, el contrato es dueño de las cosas, para no cumplir con obligaciones tributarias. Solo las clases altas son las que pueden hacer uso de esta figura, pues los costos de constitución de fideicomisos son altos. Adicionalmente hay que pagar mensualidades por el mantenimiento y administración del mismo. Para constituir un fideicomiso se necesita asesoría legal especializada, la cual es costosa. Solo los grandes capitales y las grandes riquezas pueden contratarlos. Volviendo al caso expuesto, los 5 herederos tras la creación de fideicomisos al final solo cancelaron $200.000 de una herencia de 240 millones de dólares. Este es un grupo vinculado a organizaciones gremiales, organizaciones que defienden sus intereses. Por eso rechazan la denominada ley de herencias, por considerar que castigan la riqueza y el éxito económico. El pasado domingo 7 de junio emitieron un comunicado con 10 puntos en los que expresaban su rechazo. Generar riqueza no es malo, generar una empresa y producción no es malo. Lo malo es la extrema inequidad. Lo malo es que existan muy poquitos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco o nada. Contra eso, contra la extrema inequidad, estamos trabajando. No nos podemos quedar de brazos cruzados en nuestras casas. A ello se suma el pronunciamiento del ex banquero Guillermo Lasso y líder nacional del movimiento Creo. Tenemos la obligación, tenemos el derecho de defender el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Lo que este señor está haciendo es defendiendo sus bolsillos, no los bolsillos de la clase media, no los bolsillos de la clase media alta, no los bolsillos de la clase popular. El candidato de la banca desesperadamente quiere quitarse de encima la relación que tuvo con el feriado bancario e insiste en que no tuvo nada que ver y más aún que no se benefició de él. ¿Pero tiene Guillermo Lasso responsabilidad sobre la crisis de 1999? Claro que sí, porque quien calla y se beneficia de un delito es cómplice del mismo. Durante la crisis, el Banco de Guayaquil, presidido entonces por Guillermo Lasso, fue la institución que más CDR canjeó a la CFN. ¿Qué es un CDR?
Imagina que tenías ahorrados 1.000 en el banco y tras el feriado, este dinero quedó congelado. Para garantizar que te sea devuelto, el Banco Central te da un documento llamado CDR, en este caso por el valor de 1.000, canjeable en un plazo de tiempo determinado. Pero como tú necesitabas tus ahorros de forma inmediata, el Banco de Guayaquil se ofrece a recibir tu CDR devolviéndote únicamente el 40%. O sea, que si tenías 1.000, te devolvía 400. Luego, el Banco de Guayaquil canjeaba tu CDR en la CFN por su valor total. Es decir, que se quedaban con el 60% de todos los ahorros. Y aún así, dice ser un banquero honesto, que administró con buen criterio y responsabilidad los recursos de sus clientes. Lazo dice que no fue parte de la crisis. No solo que fue parte, sino que gracias al feriado bancario se enriqueció con el dolor de cientos de miles de afectados. Luego dice que renunció al Ministerio de Finanzas un mes después de haber asumido el cargo de superministro de Economía por diferencias con Maguad. Pero, ¿sabes en qué consisten estas diferencias? El propio banquero, sin ninguna vergüenza, en su autobiografía menciona que mientras Maguad defendía la opción de no pagar la deuda externa, él era partidario de pagarla. Según un cable publicado por Wikileaks, el Banco de Guayaquil poseía bonos de deuda, es decir, Guillermo Lazo era partidario del pago de la deuda porque su banco era uno de los beneficiarios directos. Prefirió velar por sus intereses personales antes que los del país, aún sabiendo el alto costo social que esto implicaba. Fíjense, ustedes no saben de verdad cuánto se parecen las oligarquías en Latinoamérica y cuánto se parecen los gobiernos anteriores a los procesos revolucionarios en toda América Latina. Golpes de Estado, una oligarquía voraz que dejó a los países de toda Latinoamérica, los dejaron en la extrema pobreza hasta que llegaron las revoluciones. Les voy a explicar algo, que es la ley de herencia. Realmente ellos no están, o sea, dentro de todo hay dos leyes o dos propuestas que se están estudiando en Ecuador y ninguna de las dos les gusta al empresariado. Empresariado, no al pueblo, empresariado. Les explico. La propuesta es impulsada por el presidente Rafael Correa y su partido Alianza País en el Congreso, con el fin de que los ricos paguen sus tributos de manera justa. Busca redistribuir la riqueza y no afectar a la clase media ni pobre, sino a los más ricos. La propuesta de un nuevo impuesto a las herencias que impulsa el Ejecutivo ecuatoriano será enviada al Legislativo para su aprobación y aplicación. La ley es la búsqueda de la distribución de la riqueza, no de un ingreso fiscal, afirma Correa. La iniciativa ha sido razón de protestas por parte de sectores de oposición que usan este argumento para derrocar al presidente. Lo que el cónyuge hereda no se llama herencia, sino sociedad conyugal. No paga impuestos. Les explico. Esta ley de impuesto a la herencia no tiene fines de recaudación. Su fin es la redistribución de esa plata. Es decir, que va a afectar a menos del 2%, a los más ricos, a los que más dinero tienen, que son los que tienen dinero como para evadir no solamente los impuestos, sino para disfrazar lo que han generado, lo que ni siquiera han trabajado porque son herencias que vienen de papá y mamá. El proyecto establece que ese dinero va a ser utilizado en el bien público, es decir, servicios a la gente, a la comunidad. Sin embargo, aparece este Lazo como candidato y una señora por allí. Aparecen como candidatos y han logrado lo que se logró aquí en el año 2002. Para que ustedes vean por qué yo traigo a Heriberto González hoy. Se nos parece tanto. Estos pueblos hermanos, esta gran patria grande, esta gran patria nuestra que se llama Latinoamérica, cómo nos parecemos todos.
y cómo se parecen las oligarquías. Ellos sacan un comunicado, aquí está, mira, el empresariado ecuatoriano ante las reformas tributarias. Vean bien. Y dice así, es el mismo que apareció en el corto que acabamos de pasar. Enfócalo aquí, por favor. Ahí está, ¿ves? Es el mismo. El empresariado ecuatoriano ante las reformas tributarias. Dice, 10 puntos. Expresa su total desacuerdo, obvio, va a ser tocado en su bolsillo, por responsabilidad con el país y la sociedad ecuatoriana. Vean bien, ya comienzan a manejarse con la sociedad. Expresamos nuestro total desacuerdo con propuestas de cambios normativos que dividan a los ecuatorianos. Es decir, que ellos quieren seguir siendo ricos y que el hecho de que les quiten dinero para ser trasladados a las clases medias, las clases bajas, a las clases populares, los va a dividir. Vean ustedes, tremenda manipulación. O estigmaticen la actividad empresarial, ya le vamos a hablar de la actividad empresarial, y la generación de riqueza, vulneren la estructura económica de las empresas familiares, desestimulen el emprendimiento. ¿A quién se les parecerá esa palabra de emprendedores? ¿Verdad? Capriles. Dice, el ahorro y la inversión y atenten contra la propiedad privada. ¡Caramba! Exactamente lo que decían aquí. Sigo. La generación de riqueza es el factor para el desarrollo. El éxito y la generación de riqueza no deben ser castigados, ya que son el motor para generar más inversiones productivas, sobre todo en Ecuador, antes de Correa. ¿Cómo se generó dinero para robar? Productivas, emprendimiento, innovación, empleo adecuado, tal. Debemos precautelar la cohesión social. Tenemos que asegurar la cohesión social, porque si se meten con nosotros, que somos los que tenemos dinero, nosotros vamos a estimular a las clases medias, que dicho sea de paso, se están comportando en Ecuador igualito a como se comportaron aquí en el 2002. Igualito, ¿verdad? Dice, la reforma tributaria tendrá un efecto grave e irreversible sobre el ahorro, la inversión, el futuro bienestar de las familias y por tanto la cohesión social. El solo anuncio de discusión de la potencial reforma ha generado incertidumbre en los planes de inversión. ¿A quién se le parece? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Las empresas familiares son el orgullo de Ecuador. ¿Cómo no? Tienen un historial de orgullo grandísimo. Aquí lo tengo. Incrementar el impuesto a la herencia no reduce la inequidad social. Es decir, unos poquitos tienen todo lo que es la riqueza de Ecuador y las mayorías no tienen nada. Pero eso no va a reducir la inequidad social. La plusvalía no equivale a enriquecimiento ilegítimo. Yo les quiero recordar ahorita, por ejemplo, que se le entrega a un empresario, ¿verdad? Se le entregan dólares a 6 bolívares, ¿verdad? Y se trae unos productos que son para la población escolar, para nuestros niños, y terminan vendiendo un lápiz de 12 bolívares o de 15 bolívares, lo terminan vendiendo en 400 bolívares. Caramba, eso no es inequidad. ¿O qué es lo que pensamos que es? Y repito, hay que entender el caso Ecuador, porque así entenderemos todo lo que está haciendo Estados Unidos para tratar de derrocar no solamente a Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, todos los países donde Salvador, todos los países donde se esté dando una revolución social son enemigos de Estados Unidos. Ténganlo siempre en cuenta. La plusvalía no equivale a enriquecimiento ilegítimo. El país exige estabilidad normativa. ¿No les recuerda lo que decía aquí Fede Cámara? Necesitamos leyes claras. Es decir, libérenos los dólares, no nos sigan atacando de esa manera. ¿Cómo es posible que nosotros denos la liberación de precios, la mano invisible del mercado? Ecuador demanda una mayor actividad productiva privada, la misma que llevó a Ecuador a la miseria y por lo que el pueblo eligió a Rafael Correa, porque Rafael Correa es quien lo saca de la miseria. Consideramos el punto 10, por tanto, que el proyecto de ley no es conveniente para el país por las razones expuestas. Miren, el primer presidente, después, o sea,
hubo varios presidentes allí, porque ahí cambiaron de presidente como cambiar de calcetines. Ojo. Pero luego de la dictadura, Ecuador comienza a tener varios presidentes, pues. Entre ellos, el primero, así a ciencia cierta, año 79, a mayo de 1981, Jaime Roldós Aguilera. Era un hombre de izquierda y muere, incluso estaba reivindicando a Alfaro, el legado de Alfaro y la defensa de la soberanía ecuatoriana. Y muere. Hoy, todo indica que fue la CIA la que tumbó el avión, donde muere Roldós. Lo hereda en 1981 Osvaldo Hurtado Larrea. Larrea no lo pensó 2 veces y se entregó. Y se asume luego de la muerte de Roldós, en medio de una severa crisis económica en Ecuador, adoptó medidas neoliberales. Estamos hablando de 84. La década de los 80 y los 90 en Latinoamérica fue terrible. Terrible. León Febres Cordero, agosto de 1984 al 88. Su gobierno se caracterizó por la corrupción más desmedida y por la brutal represión y violación de los derechos humanos de los movimientos sociales. Esos son los amiguitos de Lazo. Y violación de los derechos humanos de los movimientos sociales. Recordemos que Lazo fue el superministro, hacían lo que hacían aquí en Venezuela, que nombraban a los sectores del empresariado, los nombraban ministro de Economía, presidente del Banco Central, donde había real, pues, ministro de Fomento, era donde había plata. Así lo hacían allá. Y este señor, León Febres Cordero, queda como ladrón, así mismo, ladrón, ¿verdad? Porque se roban unos reales que presuntamente iban invertidos para la lucha contra la guerrilla. Rodrigo Borja, 1988 al 92. Heredó el desastre económico dejado por Febres Cordero. Prometió una gran cantidad de obras y también deja al país en la bancarrota. Mire, cada uno de esos gobiernos tenían... Les voy a decir una cosa. El último gobierno, antes de Correa, llegó a privatizar, creo que fue por $15.000, que fue lo que privatizó la última vez. Creo que fue un tema de la basura. Por $15.000 lo privatizó. Eso fue lo que recibieron y se lo robaron, pues. Sixto Durán Ballén, agosto del 92, enfrentó la guerra de Cenepa en la cordillera del Cóndor con Perú, sacó a Ecuador de la OPEP, cediendo a presiones extranjeras que pretendían un Ecuador que les vendiera petróleo descontroladamente. Petróleo que era refinado en el exterior y cuyos derivados eran vendidos a precios altos a Ecuador nuevamente. Imagínense, o sea, saca a las petroleras, las entrega a los norteamericanos y se quedan sin petróleo. Abdalá Bucarán Ortiz, de este sujeto no hay que hablar mucho, él duró poco. Bailaba rock and roll y cosas así, eso fue terrible, traicionó por todos lados, fue una cosa asquerosa, pues. Fabián Alarcón, que fue interino después de Bucarán, encontró una caja fiscal vacía, los sueldos de los empleados públicos atrasados y una mora con la deuda externa y salió por ladrón. ¿Saben por qué salió el señor Fabián Alarcón? ¿Quieren saberlo? Ahí afectó a Ecuador el fenómeno del Niño y hubo muchísimos damnificados. Bueno, lo que llegaba de ayuda, ropa y todo eso lo vendió. No se lo entregaron a los damnificados. Eso es los mismos amiguitos de estos empresarios que están ahorita haciendo lo mismo que se hizo en Venezuela en la Cuarta República. Yamil Maguá llega financiado por los banqueros, 1998, decreta lo que llaman un feriado bancario, ¿verdad? El feriado bancario viene a ser algo así como lo que hicieron en Argentina, que llamaron corralitos, eso que le estaban explicando ahí. Y ahí estaba metido Lazo, que era el presidente del Banco de Guayaquil. Imagínese usted, señora, señor, recuerde el Banco Latino. Yo les voy a decir algo. Vamos a recordar el Banco Latino, pero no solamente fue el Latino. La gente se acuerda del Latino porque es la que más dolor da. Lo del Latino fue que aquí nosotros tuvimos gente que se suicidó porque le quitaron todos los realitos que tenían en ahorro.
Aquí quebraron en el año 94 Banco Latino, Banco Progreso, Banco Principal, Banco Ítalo-Venezolano, Banco Profesional, Banco Amazonas, Bancor, Banco Barinas, Banco La Guaira, Banco de Maracaibo, Banco Metropolitano, Banco Construcción, Sociedad Financiera Fibeca, Sociedad Financiera Confinanza, Sociedad Financiera Cremerca, Banco Consolidado y Banco de Venezuela. Quebraron todito. ¿Saben por qué? Por el neoliberalismo que invadía toda Latinoamérica. Entre ellos estaba Carlos Andrés Pérez, Noboa. Noboa tuvo que irse del país por corrupto. Se fue a República Dominicana. El señor Gustavo Noboa, presidente en el 2000 a 2003. Ladrón. Fue el que dolariza la economía ecuatoriana. Tumban el sucre, que era la moneda nacional, y dolarizan la economía. Ese era Noboa. Lucio Gutiérrez, que es el cerebro principal en este momento del plan conspirativo para derrocar a Rafael Correa. El señor Lucio Gutiérrez llega al poder, yo le he dicho aquí más de una vez, en el año 2003 al 2005, retratándose con el presidente Chávez, retratándose con el comandante Fidel, incluso les manda una carta de adhesión, tal, hasta que llega a la presidencia. Al llegar a la presidencia, se volteó. El señor Lucio Gutiérrez, créanmelo, ahorita, recientemente un agente de los órganos de seguridad que trabajan en Chile en contra del narcotráfico, hace una denuncia. En el año 2010 fue eso. Si no me equivoco, es el apellido de la gente, que se refugió de Chile, se refugió en la Embajada de Ecuador en Chile. Y Ulloa hace una denuncia de nexos entre el narcotráfico, la CIA, para contratar a agentes para matar a Rafael Correa. Y en ese interín, dentro del caso de Chile del señor Piñera, uno de los presidenticos que anda por ahí hablando mal de Venezuela, los expresidentes, se callaron la boca y amenazaron de muerte a Ulloa. ¿Por qué? Porque estaba involucrado escuchen bien, una gran parte de la policía de narcotráfico chilena estaba metida hasta los tequeteques con la CIA, trayéndose cocaína a Chile. El dinero que generaba la cocaína, igual que en Nicaragua o en Honduras, era para financiar la caída, en aquel caso, de la Irán-Contra, ¿se acuerdan? Que fue una venta de armas a Irán. En este caso fue financiar con cocaína para matar a Rafael Correa. ¿Quiénes están trabajando ahorita? Porque ahí llegó Alfredo Palacio, 2005 a enero de 2007, llevó adelante negociaciones con Estados Unidos para un tratado de libre comercio y gracias a Dios llegó Rafael Correa a la presidencia de la República de Ecuador y se salva Ecuador. Se salva Ecuador. Pero ¿qué ustedes están encontrando? El enorme parecido que tienen todas las castas, los ricos, la oligarquía, en cada uno en su región, y cómo se comunican. Sobre todo, utilizando un factor que es bien terrible, un factor bien terrible. Bueno, aquí nos están enviando ya las etiquetas, son Poder Popular Avanza y Comunas contra Bachaqueo. Esos son las dos etiquetas para hoy, Poder Popular Avanza y Comunas contra Bachaqueo. ¿Con qué nos encontramos nosotros? Fíjense, la utilización de desclasados. El señor, el prefecto de Zamora, Chinchipe Salvador, de Zamora, Chinchipe Salvador Quispe, vean ustedes, él dijo que lo habían detenido y ve cómo salió todo sucio y que supuestamente que lo habían atacado. Un representante de los Pachacuti ¿no, Gordo? De los Pachacuti. Ajá.
que es un grupo indígena, y ya voy a explicar qué es lo que pasa allí, porque pasó también en Bolivia, ¿verdad? Es un grupo de indígenas que están a favor, fíjense bien, desclasados, a favor del poder fáctico blanco, de los banqueros, de la oligarquía rancia de Ecuador, que está en contra de Rafael Correa. Pero hay una cosa bien buena que tenemos que buscar aquí. Ustedes vieron la foto ahorita, ¿verdad? Vieron al hombre todo embetunado, estaba negro, y parece ser que él declaró que lo habían maniatado y que lo habían golpeado y todo. Allá en Ecuador se le dice a limpiabota betunero. Y aquí dice, un betunero denuncia que Salvador Quispe le robó la bacerola y la tinta. Es decir, le robó todo con lo que él trabaja, se lo robaron para él mancharse así. Oye, ¿a quiénes se parecerán aquí? ¿Verdad que se parecen a los de la oposición aquí? ¿Y cuáles son sus características reales? Sus características reales simple y llanamente que no tienen pueblo, no tienen convocatoria. ¿A qué acuden? Así como la derecha nuestra acudió a los paramilitares colombianos, en Ecuador se está acudiendo a paramilitares chilenos, en donde algunos son entrenados, no solamente en Chile, son entrenados en Colombia. ¿Por quién? Vean ustedes cómo todo se parece, y el ataque no es solamente contra Rafael Correa, el ataque es contra Evo Morales, es contra Cristina Kirchner, y contra Daniel Ortega, y contra Sánchez Serén, en El Salvador. Por eso el presidente dice, quieren venir por nuestra cabeza. El presidente Nicolás Maduro. Lo que le pase a Ecuador, o lo que le pase a Venezuela, o lo que le pase a Cuba, lo que le pase a Argentina, lo que le pase al pueblo latinoamericano, nos pasa a nosotros como pueblos. No solamente a Argentina. Cuando le está pasando algo a Ecuador, tenemos que tener en cuenta que es a nosotros a los que nos puede pasar también. Empezaron con la tarea de tumbarnos a nosotros y la han ido extendiendo, utilizan el mismo guión, son los mismos, es el mismo procedimiento, las mismas ONG. Por ejemplo, ¿qué es lo perverso en el caso de Ecuador y de Bolivia? La actuación de la USAID. La USAID está financiando, y lo aceptó, lo declaró, financiando a ONG opositoras que están en contra de los gobiernos progresistas, de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos revolucionarios en América Latina. Lo acaba de aceptar. La USAID en Bolivia, por ejemplo, después de la muerte de Ernesto Che Guevara, después del asesinato de Ernesto Che Guevara, la USAID se instaló en Bolivia como corazón porque sabía que allí hay un pueblo que no solamente ellos cometen el error de matar al comandante Ernesto Che Guevara, que se crece como leyenda, no solamente porque lo era, un luchador, era un combatiente genial y un combatiente formidable, sino que ellos se dan cuenta que en el corazón de Latinoamérica, que es Bolivia, tenían que instalarse con la USAID. Y comienzan no solamente a darle préstamos pequeños préstamos a los grupos indígenas, sino a captarlos. Igual como aquí, ahí en Guayana, empezaron a captar a través de las nuevas tribus a nuestros sectores indígenas, a nuestra gente. Recordemos lo de las nuevas tribus, que el presidente Chávez los sacó de aquí. ¿Quiénes venían de las nuevas tribus? ¿Sacerdotes? ¿Pastores? No. Venían técnicos que sabían de oro, sabían de coltán, sabían de uranio, sabían de hierro, sabían de petróleo, sabían de todos los minerales. Porque fueron los que le hicieron los estudios
a las transnacionales norteamericanas diciéndole qué es lo que había aquí en Guayana. Esos señoritos que llegaban hablando de Dios, de Cristo, a nuestros pemones, a nuestros indígenas. Es lo mismo que hicieron la USAID, que dicho sea de paso, la USAID en estos gobiernos de derecha que defiende Lazo y compañía, les ofreció ayuda, cursos para aprender a legislar. ¿Qué tal los Estados Unidos? Por eso el presidente Nicolás Maduro ayer llama, y esto no es un llamado, pequeño, es un llamado grande que hay que hacerle, no solamente a Venezuela, es a toda Latinoamérica, porque lo que está pasando en Ecuador ahorita, con los grupos de derecha, con esas manifestaciones en donde han comprado a líderes indigenistas, ¿verdad?, que los han comprado, que los han estimulado. Fíjense ustedes, por ejemplo, una de las peticiones y exigencias que le hacen los grupos indigenistas a Rafael Correa es, piden que, espérate un momentico, aquí tiene las tierras cultivables, exigen que se archiven las leyes o iniciativas sobre la administración del agua y de la tierra. ¿Saben por qué? Porque estos sectorcitos, que así como los bachaqueros tienen sus capos, estos sectorcitos manejaban económicamente el agua en los sectores indígenas en Ecuador. El mismo Correa dice que le parece bien raro que estén pidiendo todo lo que están pidiendo ahorita cuando él habló de 3 escuelas del milenio que costaron 217 millones de dólares y reemplazaron a las escuelas unidocentes donde se educaban a los indígenas. ¿Sabe lo que es una escuela unidocente? Metían a todos, de primero hasta sexto grado, en una sola aula. Eso es. Dice, respecto a los territorios, aseguró que entre 2010 y 2014 se titularizaron 580.000 hectáreas a nombre de 19.000 comunidades y que pretende otorgarse ahorita otras 100.000 títulos más. ¿Qué es lo que está de fondo allí? Primero, la pérdida económica de la oligarquía, la pérdida de poder. La pérdida de poder, tanto allá como aquí. Mendoza, hoy le tiene que haber temblado el pulso cuando vio 300 camiones allí. Poder popular participando para quebrarle el espinazo con la cadena de distribución. Él tiene que haberle brincado. ¿Por qué? Porque desde las cadenas de distribución, una de las guerras, una de las normativas en la guerra económica, es que nunca la mercancía llegue a los anaqueles. ¿Por qué? Porque la mercancía en los anaqueles baja el precio del bachaquero. O sea, el bachaquero no puede competir. Mientras haya mercancía en los anaqueles, en los mercados, a precio normal, el bachaquero no puede vender. En cambio, si el empresario desaparece la comida y se la da al bachaquero y nunca llega a los anaqueles, obvio, sube el precio. Por eso traje a Heriberto González. Vamos con el primer video. Vamos a empezar con Heriberto, lo que es la guerra psicológica. Escuchen bien. Y yo les pido alerta, ¿ves? Porque esta guerra está muy bien pensada. Yo estoy totalmente de acuerdo con Heriberto González cuando dice que esta guerra está bien pensada, está bien orquestada y está bien planificada. Vamos a verlo. Rueda. No puede haber un imperio sin súbditos, y si los súbditos se le comienzan a alzar, el imperio se tambalea. Y eso es lo que yo creo que está ocurriendo. A raíz del proceso venezolano, América Latina fue cambiando. Antes del proceso bolivariano, la única experiencia que había de conquistar un modelo de izquierda electoralmente era Chile, y el aprendizaje que habíamos sacado es que por ahí tampoco se podía porque venía una invasión o venía un golpe de Estado. Chávez demostró que sí era posible. Y América Latina pasa de gobiernos neoliberales de la década del 90 a modelos progresistas en la época del 2000.
Y eso para los Estados Unidos significa un riesgo. Y Estados Unidos sabe que a la cabeza de todo este proceso está Venezuela. Y si logra derrotar el proceso venezolano, puede tener un efecto dominó, de ir derrotando progresivamente los demás gobiernos progresistas. En ese sentido, sí es un peligro para el imperio, no para los Estados Unidos. La palabra lo dice, es una guerra dirigida a la mente y es uno de los aspectos de la guerra de cuarta generación. La guerra psicológica es una variante de la programación. Nuestro cerebro, el cerebro este inmenso que tenemos, es producto de un proceso evolutivo de más de 60 millones de años y es en realidad 3 cerebros. El más pequeñito, que es de este tamaño, un cerebro muy pequeño, es el cerebro que compartimos con los reptiles y en los cuales hay todo lo que se necesita para sobrevivir. Y desde el punto de vista mental, hay las emociones básicas para la supervivencia. La atracción sexual para la supervivencia de la especie, el miedo y la rabia. Y aunque es un cerebro muy pequeño, es sumamente poderoso y cuando toma el control, miedo o rabia, dirige toda la conducta en esas 2 direcciones. Sobre ese cerebro mamaliano surge otro cerebro, reptiliano, surge otro cerebro que se llama mamaliano, que es el cerebro de las aves y los mamíferos, que como son de sangre caliente y los hijos nacen incompletos, tienen que tener un periodo en el cual van a estar ligados a sus crías. Entonces se crea todo un sistema cerebral que produce eso, produce la empatía, el afecto, la pertenencia, el amor. Y sobre ese cerebro que se llama mamaliano va a aparecer el neomamaliano, en donde va a aparecer fundamentalmente la razón. La programación va dirigida a los cerebros emocionales. La educación va dirigida al cerebro racional. Cuando a ti te hablan para educarte, te explican las cosas de forma que tú la entiendas y aprendas a través de la razón. La programación no. La programación es estimular los cerebros emocionales. Casi toda la propaganda va a estimular sexo o pertenencia, el hogar, el amor, o la sexualidad. Y a la mujer semidesnuda la ponen delante de cualquier cosa, una cerveza, una caja de cigarros, una batería de carro, lo que sea. Pero de esa forma programan la mente de forma tal que yo veo una batería Duncan y la identifico con una rubia. Absolutamente loco porque la programación es así. La guerra psicológica es un tipo de programación, pero que va dirigido a los sentimientos más primarios, miedo y rabia. Y va dirigido a 2 públicos. El público que está del lado del programador se le inyecta rabia. Por ejemplo, los Estados Unidos, con todo su mecanismo sobre la población opositora en Venezuela, para inducirlos a la rabia. En cambio, a la parte chavista va a inducir miedo y desesperanza. A los que están de mi lado, darle rabia, ira, indignación, y al otro lado, temor, duda, desconfianza, etc. Entonces, ¿desconfianza en qué? En muchísimos matices. Desconfianza en el gobierno, desconfianza en la economía, desconfianza en el país. ¿Rabia a qué? Rabia al gobierno, rabia al comunismo, rabia al socialismo. En todo este proceso, la propaganda de guerra evita la parte racional. Incluso es irracional. Por ejemplo, el decreto de Obama es irracional. Entonces, si una persona
piensa con el pensamiento racional, inmediatamente dice lo que era, no me entra. Pero si yo no activo la parte racional, entonces activo la otra, me da miedo. Uy, ¿qué está haciendo el gobierno? Me da miedo que este gobierno nos meta en este lío. Los medios que se usan han ido variando. En el 2000, el medio fundamental era la televisión. Y la televisión programaba y hacía la guerra psicológica en sus canales. Fue muy efectiva. Pero la mayor parte de la campaña actualmente se hace a través del rumor e Internet. En el rumor hay una deformación de la realidad que cuando va pasando de persona a persona se va alimentando. Y la otra, que es la que yo creo que es más nociva en la actualidad, es Internet. Son los mensajes que se pasan por Internet que necesariamente tienen que ser cortos, concisos y que van dirigidos a producir indignación, por un lado, o desconcierto. Y eso es poderosísimo, primero porque es muy rápido y no te da tiempo a pensar. Y ese es el eje de la guerra psicológica. Quiero enfatizarlo. No pienses, actúa con el cerebro primitivo. Voy a enunciar algunos. Hay uno que se llama la afirmación enfática, que es una afirmación que por la forma como se expresa o se escribe, no permite la duda. No se consigue nada. Este gobierno es el culpable. Entonces, con esas afirmaciones enfáticas, cortas, sin razonamiento, lo que hace en el receptor es que el receptor lo acepta acríticamente y al aceptarla acríticamente estimula estos sentimientos reptilianos. Porque si el receptor aplicara la razón y dijera, un momentico, ¿qué es eso de que no se consigue nada? De los tantos productos, hay estos productos que no se consiguen porque son los productos que son regulados, que los mandan para Colombia y que y la culpa no es del gobierno. Pero eso no es lo que hace la persona habitualmente. La persona habitualmente recibe el mensaje y no aplica en la parte racional. La otra técnica se llama minimización-magnificación, que es también muy sencilla. Todo lo bueno que hace el gobierno lo minimizo, todo lo malo que hace el gobierno lo magnifico. Entonces, cuando una persona está hablando de lo terrible que está Venezuela, ¿cuáles son los argumentos? Corrupción, desabastecimiento, inflación, pero no ve todo lo que ha hecho el gobierno. Si te pones a ver cuántas son las obras del gobierno, 200 obras del gobierno, no lo ve. En ese momento enfatiza en eso y lo magnifica. El otro se llama asociación arbitraria. Es una técnica también que une dos cosas que no tienen nada que ver. El ejemplo más brillante de eso fueron los bombillos cubanos, ¿no? Como el gobierno estaba regalando los bombillos, y regalar los bombillos es un acto bueno, y el gobierno es malo, hay que identificar esos bombillos con algo malo. Entonces, ¿para qué te regalaban los bombillos? Porque ahí había una cámara de televisión que te conectaba con Fidel. Entonces, es una asociación arbitraria, completamente. Ahí no entra la razón. Pero si tú lo planteas así y no usas la razón, te llega. La otra técnica es la generalización, que un hecho concreto tú lo generalizas. Mataron a una persona en un sitio, guerra civil, matazón, Venezuela, la violencia. No hay determinado producto en un sitio, no hay productos. En ninguna parte, hambruna en Venezuela. Otra se llama la negación, que es no ver aspectos importantes. Por ejemplo,
Todas las manifestaciones del gobierno no se ven. Entonces, en la prensa, en la televisión, dice, el gobierno hizo una manifestación 1 minuto, pero niegan lo ocurrido. La negación más fuerte fue el 13 de abril, cuando los medios se negaron a ver lo que había en la calle. Entonces, ese es otro mecanismo. Y el otro mecanismo se llama la proyección, que es poner en el otro el sentimiento que tengo yo. Yo tengo rabia contra el gobierno tiene rabia contra mí. Yo quiero separarme del gobierno, el gobierno me está separando. Entonces, estas técnicas, aunque son muy simples, usadas sistemáticamente, cumplen con el propósito de adormecer el cerebro racional y activar el cerebro reptiliano. Y esa es la base fundamental de las guerras psicológicas. Voy a ponerle unos ejemplos, pues. Ustedes recuerdan cuando las viviendas que se hicieron por acá, por cerca del valle, allá en la curva de... ¿Cómo se llama esa parte ahí, compa? Subiendo hacia Tazón. Las Mayas. Yo recuerdo que cuando hicieron esas viviendas, cuando hicieron Ciudad Caribia, de inmediato, una pared se cayó, una pared. Esas viviendas no sirven. Yo lo recuerdo. Un enfermo entró supongan ustedes, en un CAT o en un CDI y resulta que el enfermo iba muy mal, pum, muere. Mala praxis de los cubanos. Hay un caso que menciona ahí Heriberto, que es genial, que fue el que hizo Venevisión en el año 2002. Todo el mundo cuando veía en la televisión, veía a los defensores en Puente Llaguno disparando, inmediatamente lo que quería hacer Venevisión lo logró, que es que todo el mundo pensara, esos son unos asesinos, están disparándole a la marcha, y no le estaban disparando a la marcha. Para que usted vea, ni siquiera le dispararon a los mismos policías que después los mataron. Que mataron a nuestra gente ahí mismo, encima de Puente Llaguno. Es decir, ¿con qué nos estamos encontrando? Por ejemplo, nosotros recientico ahorita, la semana pasada, hicimos una jornada preciosa de inscripción de los candidatos. Y se notó la movilización a nivel nacional. O voy un poquito más atrás, cuando hicimos las primarias, una movilización total en toda Venezuela. ¿Qué hicieron los medios? ¿Qué hizo la derecha? Nos negó. Eso no existe. Eso es mentira. Eso no es verdad. Por ejemplo, este caso de estos dos vagabunditos, asesinos que están involucrados en la muerte de la muchacha, que la descuartizaron. Uno es de Primero Justicia, el otro es de Voluntad Popular. Y sale tal cual, ¿qué dice? Que esos eran chavistas infiltrados dentro del Partido Voluntad Popular y Primero Justicia. Una cosa terrible. Terrible. Con lo de las obras, mira, nosotros veo a Nicolás montado, pum, pan, trabajando todos los días. Nos consta porque nosotros hacemos seguimiento diario a todo lo que va haciendo el presidente. Lo vemos montado, que es vivienda, Misión Vivienda, que ha sido lo más hermoso. Después de Barrio Adentro, no vamos a decir después, a la par de Barrio Adentro, a la par de Misión Robinson, a la par de todo lo que ha pasado en este país. Y eso se niega. La gente, los opositores, vean esto que les voy a contar. Esto es una cosa tan chistosa. Hay mucha gente que está vendiendo en La Guaira. Están vendiendo los apartamentos cercanos a las playas, que son urbanizaciones privadas o edificios privados de gente que le gustaba bajar a su residencia de la playa a pasar su fin de semana, una cosa que no hay ningún problema. Bueno, como el Gobierno Nacional y Misión Vivienda de Venezuela montó unos edificios, alrededor de esos edificios, que son
sus casas de veraneo o sus apartamentos de veraneo, muchos están vendiendo porque hay demasiado chavista para mi gusto al lado. Lo están haciendo. Es más, ustedes van por la Avenida Libertador y ven la firma de Chávez en cada edificio. Es decir, Chávez dejó una huella y la estamos continuando nosotros. Chávez dejó una huella que está en todos lados. Es inevitable verla. Y sin embargo, la propaganda que ellos hacen busca que eso no se vea. Es decir, ponerle un velo a todas las viviendas que se han construido, ponerle un velo a todos los avances sociales, ponerle un velo al ferrocarril cuando está yendo la construcción que se sigue haciendo del ferrocarril, ponerle un velo a lo del metro en Valencia, a lo del metro en Maracaibo, ponerle un velo a todas las obras del gobierno, ponerle un velo hasta el puente Orinoquia. Eso no existe. Lo de la generalización lo vemos a cada rato. Por eso es que agarran, entonces, agarran un corrupto, lo meten preso y dicen, es que todo el gobierno es así. ¿Cuál es la forma de combatirla? Ahí Heriberto dijo algo, ¿no? Pero yo le voy a agregar algo. Nosotros ya estamos viejitos. Nosotros. Lo primero que hay que hacer cuando se lanza un rumor, porque hay otra cosa, que nosotros nos convertimos en espejo de los rumores, sobre todo por Twitter. ¿Quiénes son expertos en eso? Runrunes, La Patilla, compañía, toda esta cuerda de vagabundos que viven conspirando y es precisamente uno de los rumores más feos y los que más ataca con la guerra económica es el de Dollar Today. Y a veces yo he visto cómo agarran y dicen, no, como la otra vez que parece que estaban secuestrando muchachos para quitarle las vísceras, para quitarle la del corazón, quitarle los ojos, quitarle... Y la gente se hace eco de eso. Ahí tienen ustedes una explicación clara. Les viene un rumor por teléfono y lo peor de todo, he visto gente que se dice revolucionaria y ve el rumor y le hace caso. Y todavía pone en duda y te escribe, ¿será verdad qué? Una cosa terrible. Hay dos formas para enfrentar eso. Primero, te llegó un rumor, vamos a esperar. Vamos a ver si esto es un rumor, vamos a ver qué hacemos con él. Y segundo, el gobierno tiene que aplicar la ley. Todo aquel que haga propaganda de guerra, medios de comunicación o páginas web, eso tiene que cerrarse de inmediato. Porque aquí ya la ingenuidad se nos acabó. Eso de que lo hicieron así como CNN, que es un error, no, eso no es error. Todo aquel que genere un rumor, que sea propaganda de guerra, que sea calificado como propaganda de guerra, tiene que ser de inmediato puesto preso y si es un medio de comunicación, cerrado. El gobierno en eso tiene que ser punitivo. De inmediato, aplicar la ley. Hay leyes para eso. Hay leyes para hacerlo. Fíjense, el mismo Heriberto, en enero de este año, nos describía a los bachaqueros, y yo no me di cuenta, ya nos describía cómo iban a ser los bachaqueros. Por eso decía yo que Heriberto tiene una mente brillante, sobre todo lo que es la descripción del comportamiento de ciertos sectores y comportamiento a veces hasta del mismo venezolano, que propicia que eso pase, que eso suceda. Y en enero de 2015, en enero de este año, Heriberto saca esto que vamos a ver ahora. Rueda. Yo creo que esta guerra económica ha sido muy bien planificada y tiene mucho que ver con la psicología del venezolano y eso quiero explicarlo.
Nosotros somos un país rentista. Como país rentista somos un país en donde la riqueza es producto de la extracción, no es producto de la producción, sino nuestra riqueza es porque extraemos petróleo, extraemos oro, extraemos minerales, no producimos industria. Y esto va a generar un tipo especial de psicología que es diferente a la psicología de los países industriales. En un país industrial, si una persona quiere ganar dinero, quiere montar una industria. Y montar una industria es la forma como gana dinero. En un país rentista, la forma como se gana dinero es mediante la extracción. Como sea, pero extraer. ¿Y extraer de quién? Extraer de la fuente fundamental de riqueza, que es el gobierno. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se extrae? El gobierno, en su afán de enfrentar todo ese proceso de injusticia social durante tantas décadas, ha hecho un gran esfuerzo por dotar al pueblo de lo que antes nunca tuvo. Televisores, radios, neveras, alimentos, más baratos. O sea, el Estado ha intervenido para poner en manos del pueblo artículos que en otras condiciones no podrían estar en manos del pueblo. Entonces, ¿de qué se trata la nueva guerra de extracción? La nueva guerra de extracción se trata de extraer esos artículos que ha depositado el gobierno, producto del petróleo. Es más o menos así, el gobierno saca petróleo, del sacar petróleo compra producto, lo pone a un precio bajo y llegan alguien, compra a precio bajo y vende a precio caro. O sea, utiliza el modelo capitalista más antiguo, que es el modelo comercial. Comprar barato y vender caro. Pero en este caso, compro barato productos subvencionados por el gobierno. Y esa es la clave. Entonces, esos productos subvencionados por el gobierno, hay dos formas rentables de venderlos. Uno es directamente en la calle mediante la bonería, y para que esto sea factible tiene que quitarse de los anaqueles. Si se compite con los anaqueles, pues no se puede. Entonces se quita de los anaqueles, se vende en la bonería más caro, o muchísimo más rentable, se manda para Colombia. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que el gran esfuerzo que el gobierno está haciendo por poner en manos del pueblo artículos e insumos está sirviendo para que un grupo de personas se enriquezcan, pero no solamente se enriquezcan, sino que debilite la base económica del gobierno, que es el objetivo final. La otra característica es que se basa en una forma de vivir del venezolano basado en el rentismo. Nosotros nos hemos acostumbrado con el rentismo al enriquecimiento rápido. Un venezolano que quiera hacer dinero no piensa, voy a poner una industria para que de 20 años sea rentable y lo herede mi hijo. Eso no está en nuestro pensamiento, sino es ya, business ya, negocio ya. Entonces, toma esa característica del venezolano, toma la característica de la viveza criolla, que es aprovechar la oportunidad, independientemente de que le haga daño a otro o no. Entonces yo creo que esta es una estrategia muy bien concebida. El problema es un problema de la sociedad de consumo, del capitalismo rentista, de cómo somos nosotros desde ese punto de vista, independientemente de la ideología. Entonces ha logrado disociarnos. ¡Cuidado! Oye, cuidado.
Yo le voy a explicar algo. A nosotros, desde el golpe de Estado del 2002, fíjense bien que yo lo he dicho en varios programas, lo voy a repetir, nosotros hacemos una comparación ahorita sobre lo que ha sido la actuación de ese liderazgo asesino y mediocre, torpe muchas veces, que es la oposición, o incluso la que tiene gobiernos regionales, el caso de Capriles en Miranda o Chacao. Nosotros hacemos una comparación, ellos teniendo los presupuestos que tienen y nosotros nos vamos a encontrar con algo que es real. Nosotros hemos hecho muchísimo más de lo que ellos han hecho. Teniendo ellos la oportunidad, pues tienen y les llegan sus presupuestos y todo lo que han hecho es robar y conspirar. Simple. Ellos tienen un objetivo. En casi 16 años de revolución, lo que ha hecho la derecha en este país es conspirar. Siempre conspirar. Empezando por ahí. Ahora, no creamos, porque a veces nosotros creemos que en el momento en que son derrotados, ya ellos automáticamente se van a retirar y van a decir, sí, hombre, vamos a ver cómo nos aceptan, o sea, o vamos a ver qué es lo que podemos hacer en lo que nosotros creamos ideológicamente y que nosotros lo aceptemos. Por eso es que las negociaciones a veces con ellos nunca han sido fáciles, y no han sido fáciles simplemente porque ellos nunca han tenido en la cabeza la idea de negociar por el bien del país. No, ellos han negociado siempre por el bien de ellos, empezando por allí, y segundo, por la entrega a los norteamericanos y la posibilidad de salir de la revolución bolivariana. O sea, simple, es la recuperación de su poder, es lo que ellos tienen en la cabeza. Ahora, no creamos nunca que ellos se han quedado tranquilos, ¿no? Ellos van haciendo pruebas. El golpe de Estado del 2002 casi fue un consumatum es de la revolución bolivariana, casi. Un RIP de la revolución bolivariana. Pero el pueblo, que tiene conciencia, sabe lo que puede perder, porque recordemos que nuestros jóvenes han ido creciendo dentro de la revolución y los viejos sabemos lo que nos pasaba ya en la Cuarta República y lo que está ahora. Es obvio. Ellos tienen un plan y el plan es simplemente acabar con la revolución bolivariana, acabarla y exterminarla, es decir, erradicarla. Y para erradicarla tienen que terminar con Chávez, con el recuerdo de Chávez, con el amor que Chávez nos invadió a todos nosotros y que está en manos ahorita, el legado en manos principalmente del presidente de la República, Nicolás Maduro, al que también hay que sacar del poder. Ese es el objetivo primario. Para ellos para que una María Corina y para que un Henry Ramos Ayub o para que las oligarquías de este país vuelvan, retomen lo que es una mitad de poder, porque ni siquiera mitad de poder es un 10% del poder y el resto entregárselo a los Estados Unidos, ellos necesitan que la revolución esté fuera. Por eso es que las elecciones, las próximas elecciones parlamentarias, nosotros tenemos que decirle al pueblo para qué sirve el Parlamento, para qué sirve la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se perdería en la Asamblea Nacional de tomar ellos el poder? Eso hay que decirlo. Y decirlo con toda la de la ley. ¿Qué es lo que pasaría aquí si ellos tuvieran el poder? Ahí en la Asamblea. Nosotros estamos viviendo momentos estelares, tenemos una grandísima capacidad de movilización, tenemos una grandísima capacidad de amor y tenemos una grandísima capacidad de alegría en medio de todo lo que hace la oposición, que siempre es malo, siempre. Ahora, ellos indudablemente han ido desarrollando un plan que lo han ido refinando. En el año 2002 les dio resultado a través del señor Cisneros, con Venevisión, más todo el conglomerado de medios que fueron los que se convirtieron en la cabeza del golpe. Agarraron a un alto mando corrupto, ¿verdad? En ese momento logran virtualmente tirarse un golpe de Estado. Pero ellos comienzan a refinar, se lanzan el paro petrolero, pensando
que todavía podían generar esa misma cantidad de gente que salió a la calle, que por los medios de comunicación en ese momento, el 11 de abril, pudieron crear el caldo de cultivo como para que se concretara el golpe de Estado, y se lanzan al paro petrolero. El paro petrolero les respondió a ellos duro. Ellos entendieron de repente, y más que la reacción de ellos fue de soberbia. No puede ser que este pueblo siga pensando en que este Sambo esté en Miraflores. Eso fue de soberbia. No pensar que el pueblo había salido el 13 de abril y el silencio que ellos imponen el 13 de abril del pueblo en la calle forma parte de esa soberbia. Luego se lanzan con el revocatorio. Y allí sí llevaron la paliza de su vida. Pero luego comienza un estudio detallado, cómo somos nosotros, qué hacemos, a qué respondemos, qué estímulos son los que a nosotros nos hace desviarnos incluso. Ellos pendejos no son, lo han hecho. Ellos han hecho un estudio detallado de nuestro comportamiento como venezolanos, un comportamiento que incluso fue pernicioso, se incrementó y se hizo más evidente en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. El del consumo, la riqueza fácil. Ellos comenzaron a entender que para poder llegar al poder tienen que saber a qué estímulos recurrir. Es decir, descubrir nuestras debilidades, sabiendo nuestras fortalezas, descubrir nuestras debilidades para poder inducirnos a que el gobierno caiga. Con Nicolás pasó lo mismo. ¿Por qué yo he dicho que en 2 años de gobierno del presidente Nicolás Maduro han sido tan duros como 14 o 13 años del presidente Chávez? Porque a Nicolás lo vieron más débil. Y el muchacho le salió contestón. Igual que Chávez, le salió contestón. Y vean ustedes la grandísima demostración que da el pueblo el día de las primarias. Repito, fue una prueba suprapartido, que pasó por encima de los partidos porque hubo gente que en ese momento entendió que así sean unas primarias, había que dar una demostración de fuerza del pueblo otra vez y decirle a los de la derecha y a la derecha de este país, a la derecha fascista, decirle que no, con eso no te metas, porque este es nuestro pueblo, porque este es nuestro gobierno, esta es nuestra revolución. ¿Tenemos nuestros errores? Sí los tenemos, pero eso es mío. Lo que hizo hoy el presidente en el Panteón, frente al Panteón, nos abre un canal bien interesante. ¿Cómo hacer para quebrarle el espinazo? ¿Cómo hacer para quebrarle el espinazo a las cadenas de distribución privada, que son las que gobiernan, son las que están, son las que tenemos? Ya lo decía Aristóbulo Istúriz en la Asamblea Nacional en un discurso. Le decía bien claro que aquí se llegaron a repartir las boletas electorales a través de las cadenas de distribución privada. ¿Por qué? Porque ellos llegaban hasta el último punto, pues. Y sin embargo, ahora nosotros estamos entendiendo que la guerra económica se ha ido incrementando, y no solamente eso, se ha ido agudizando por culpa de esas cadenas de distribución. Ahora, con esas cadenas, en este momento, que son cadenas que están tomando las comunas, cadenas de distribución para alimentos, para siembra, nos estimulan a otras cosas, que son la preocupación que tiene Heriberto, que es verdad. Nosotros somos un pueblo rentista, un pueblo que estaba acostumbrado a que todo se importaba. Ahora nos llega la hora de empezar a producir. Tenemos que convertirnos en un pueblo productor, no solamente petrolero, sino productor de bienes, servicios, de alimentos. Hay que hacerlo. Por eso cuando hablamos de un cambio cultural no estamos siendo ajenos
a lo que ellos nos vienen haciendo a nosotros. ¿Cuáles son nuestras desventajas? Nuestras desventajas son que ellos son dueños de los medios de comunicación privados, y en los medios de comunicación privados nosotros, que sabemos cómo deforma el comportamiento de una persona, las propagandas, me da risa porque estaba diciendo ahí Heriberto lo de la Duncan, y es cierto, tú entras a una venta de baterías, una casa de repuestos, y tú ves un mujerón enorme al lado de una batería Duncan. Entonces al final ves la batería Duncan como sexy. Pero esa deformación y ese ataque permanente que nos tienen aquí para el consumo, compra, vete a McDonald's, vete a, compra tal cosa, métete en tal cadena de mercado, métete en el Sambil, porque esa es la mejor forma de vivir. Ese es uno de nuestros principales problemas, pues lo tenemos todos los días. ¿Cómo lo combatimos? ¿Cómo hacemos una mejor televisión? ¿Cómo nosotros agarramos y le decimos a la gente que todo eso que ha sido tradicionalmente el ataque que nos han metido en la cabeza no es bueno? ¿Cómo hacemos? Ese es el grandísimo problema. Sí, ciertamente tenemos un pueblo consciente que sabe que todo lo que nos ha dado la revolución no puede perderse. En eso está clarito. Pero cuando tú le hablas de un televisor de X pulgadas, le gusta. No es que no lo pueda tener. No es eso. Sino que el bombardeo sistemático que hay a través de la televisión deforma, nos disocia. Ellos han venido refinando el combate, o digamos, han venido refinando las alternativas golpistas. Fíjense que hay algo que dice Heriberto ahí que es cierto, ya no es la televisión, no. Ahora tiene un arma más poderosa que el Internet. Nosotros tenemos que prepararnos para responder en Internet. Y tenemos que prepararnos respondiendo con argumentos. Argumentos. Cuando surge un rumor, nosotros tenemos que responder de inmediato. Hay una cosa que pasaba antes y que está sucediendo todavía. El presidente, antes surgió un rumor y hasta que el presidente Chávez no hablaba, nosotros muchas veces no hablábamos del tema. Y nos hacíamos, digamos que estábamos esperando a que el presidente Chávez hablara. Más o menos nos está pasando con Nicolás lo mismo. Comienza un run run, y estamos esperando a que el presidente Nicolás hable, se pronuncie sobre el tema, para nosotros apuntalar esa opinión del presidente, porque sabemos que la opinión que está diciendo el presidente está saliendo con la verdad a la calle, cuando nosotros tenemos ya de una vez que estar defendiendo la posición del presidente. Eso es igual. Yo le hago un llamado a todos los candidatos que van a salir a la calle ahorita. Los candidatos no es que van a ir con un discurso personalista. No. Aquí la defensa es la revolución, chicos. Nosotros tenemos obras que mostrar y nosotros tenemos que explicarle a nuestro pueblo, fíjense bien, a nuestro pueblo tenemos que explicarle cómo es la guerra económica, cómo es la guerra psicológica, en qué nos afecta y por qué un bachaquero que esté viviendo allí tiene que ser denunciado. O el bachaquero es un delincuente, discúlpenme, pero yo lo digo claro, el bachaquero que contribuye a sacar de los anaqueles la comida, está participando en un acto criminal. Yo sí lo digo claro y raspado. Quitarle la comida al pueblo. O sea, el que está trabajando todo el día, que agarra y se va a su trabajo y regresa en la tarde, va para la bodega y resulta que en la bodega un producto que cuesta 10 bolívares se lo venden en 200. Coño, no puede ser. Eso tiene que combatirse. O, por ejemplo, se te acerca la vecina que es amiguísima tuya de hace como 20 años. Oye, tú sabes que me trajeron por ahí unos cafés, pero lo están pagando tanto. Esa vecina que tiene 20 años está contribuyendo, sin darse cuenta, está contribuyendo a la guerra económica. No, porque tú sabes que yo conozco a fulanito que agarró y tiene café, y tiene azúcar, y tiene pasta, y tiene tal cosa, y bueno, pero hay que pagar,
hay que pagar tanto. Esa misma vecinita, usted tiene que sentarse y hablar con ella, que es amiga suya hace 20 años. Usted tiene que hablar y sentarse con ella y decirle, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque te puede pasar a ti, mi amor. Tú terminas de vender eso y conoces al fulanito y ese fulanito va preso, entonces eres tú la que vas a empezar a pagar lo de 10 bolívares a 200. Y segundo, que es lo más preocupante, que los empresarios han hecho ver que eso es un negocio lucrativo. Es un negocio lucrativo como cualquier otro y hay que hacerlo, cuando resulta que están boicoteando el trabajo inmenso que viene haciendo la revolución para comprar comida y entregarle comida al pueblo. Y los candidatos tienen que salir a ver eso, a explicarlo, a estar allí, a resolver los problemas. El candidato no solamente va a exponerse allí como el vocero que puede ser elegido para la Asamblea Nacional, no. El candidato tiene que ir a llevarle esperanza, amor y soluciones a su pueblo, al pueblo que lo puso allí como candidato en las primarias, y a ese pueblo incluso, al pueblo incluso opositor, para convencerlo. Los convencidos ya están convencidos, compadre. Lo que hay que buscar es al que no está convencido. A ese es con el que hay que sentarse a hablar y discutir y debatir. Como por ejemplo, la guerra económica le está afectando a él también. Yo he hecho, ¿cuántas veces no he hecho yo pruebas aquí con relación al dinero, a cuánto se gasta y todo? ¿A cuánto gastaría, por ejemplo, un hombre que tenga una clase media alta, que tenga a su hijo en Nueva York y tenga que agarrar y sacar, no saca el dinero por otro lado, sino que tiene que comprárselo a un tipo que esté trabajando con Dollar Today? Yo se los he sacado aquí. Como por ejemplo hay familias que en este momento de clase alta y de clase media que tienen que buscarse 2 o 3 trabajos para poder tener el mismo ritmo de vida que tenían antes, y que ese Dollar Today se los ha reventado. Esa clase media tiene que empezar a evaluar como motor, como generador de revolución, a evaluar su propio comportamiento. Lo decía Heriberto, el video 6, ¿lo tienen listo? Lo decía, eso fue en el año 2009. Recuerdo que le hicieron una entrevista, incluso se la hizo María Teresa Gutiérrez, y después se la hago yo, en el año 2009. Tremenda entrevista. Y dice Heriberto hablando de la clase media. Vamos a verlo, rueda. ¿Cuánto dura? Bueno, la clase media, esa que han definido que ni es chicha ni limonada, que es medio todo, está mucho más identificada con la alta burguesía que con los pobres, aunque la diferencia económica es mínima. Actualmente un médico puede ganar 1,5 millones, 1.500 bolívares, y un obrero calificado gana lo mismo. Pero un médico no se identifica con obrero. Una secretaria que puede ganar menos que un obrero no dice yo soy clase obrera. No, yo soy secretaria y estoy identificado de clase media para arriba. A la clase media le pasa eso, o sea, no tiene conciencia de clase. Admira a la clase alta, aunque la clase alta la desprecie, pero la admira. Y eso es comprensible. Pasa lo que los blancos pobres en el sur de Estados Unidos. Exacto, ¿no? Los blancos de orilla que llaman. O sea, soy blanco, lo único que sé es que yo soy blanco y tú eres negro. Sí. A mí, voy a hacer una acotación, me dijo una persona que había estado en Haití, que en Haití había diferencias por tonalidades de color, que habían personas de piel oscura, pero un poquito clara, y esos que tenían un poquito clara hablaban mal de los negros que estaban allá abajo, ¿no? Porque durante cientos de años le metieron en la cabeza que ellos eran seres inferiores. O sea, hay un problema racial de fondo y todo eso. Y eso lo sabes tú, todos los que han estudiado la historia lo saben. Entonces, la clase media es muy susceptible a todo lo que venga de la clase alta.
y es impermeable a todo lo que venga de la clase baja. Mucha gente de la clase baja, vamos a utilizar ese término que a mí no me gusta, ¿no? Pero es el término que... Decía aquí Martín Zapata que son explotados y explotadores. Sí, y la clase media que vendría a ser a veces explotado y a veces explotadores. Pero dentro de esa misma clase pasa exactamente lo mismo. Yo trabajé... Ejerce el oficio de capataz. Sí. Yo trabajé en San Agustín del Sur con el proyecto Simón Bolívar. Y una de las cosas que me sorprendió es que ellos creían que yo era en clase media. Y parte de la concientización es que se dieran cuenta que ellos no eran clase media, que ellos eran una clase explotada, que ellos eran obreros. Eso es lo que se llama conciencia de clase. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que la población trabajadora, la población obrera, hay unos que están también contaminados con la clase media y se identifican con la clase media, pero la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría, aunque no se identifique, vota por representantes de la clase media cuando no hay otra alternativa, lo que ha pasado aquí en Acción Democrática y COPEI. Pero cuando sale un personaje como Chávez, que es sambo, y que habla el lenguaje popular, y que tiene esa capacidad para entrar en contacto con los pobres, es muy difícil no identificarse con él. Y entonces, si se produce ese proceso de identificación, si me lo atacan a él, me están atacando a mí mismo, que es lo que yo creo. O sea, yo creo que el pueblo, la mayoría del pueblo, se identifica con Chávez y incluso con todos los errores que pueda cometer el proceso, se sigue identificando con Chávez, pase lo que pase. Ese eslogan de con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo, ¿no? Hay un proceso de identificación bien intenso que fue muy útil en ese momento y hasta ahora ha mantenido al proceso revolucionario. Fíjense, yo ahí, eso fue en el 2009, cuando nosotros hablamos de clases medias que son a veces explotadas y explotadoras, pues. En estos días se está dando un caso que está cambiando esa variable. Los pequeños comerciantes están siendo, en este momento, los pequeños comerciantes, ojo, estoy hablando de ellos. Ya nosotros tenemos a la grandísima, el ataque de la guerra económica ha llegado a todos los sectores. Pero a los pequeños comerciantes que viven de ese comercio, viven de ir a comprar su mercancía, que es importada, pues, por ejemplo, y van a vender, se están encontrando con un problema. Yo conversaba en estos días algo, porque yo trabajé 19 años en Bloque Armas, yo sé lo que son ventas, y yo sé lo que es comercio. Yo fui gerente de ventas del Bloque de Armas durante 19 años, o sea, no durante 19 años, durante 10 años de los 19. Yo le puedo hacer una pregunta ahorita a un comerciante. Fácil. Le digo, ¿cuánto vendió usted diario la semana pasada? Pequeño comerciante, ojo, generalmente opositores. Algunos que entienden lo de la guerra económica y saben en el peligro que están corriendo. Pero les hago esta pregunta rapidito. ¿Cuánto vendió usted promedio la semana pasada? Y muchos de ellos te van a decir, bueno, yo vendí un promedio, suponte, de 80.000 bolívares mensuales, diario, en venta. Y yo le, ajá, muy bien. ¿Y esta semana qué pasó? Esta, en la que está terminando. ¿Cuánto es el promedio? Y a lo mejor muchos de ellos me van a decir con ojos como los de Rico Mampato. Me van a decir, bueno, ahorita estoy vendiendo 120.000.
Y yo les voy a sacar una cuenta. Porque la otra pregunta es la odiosa. La otra pregunta es odiosa. Porque yo le voy a decir así, ve rapidito, ok, tú vendiste la semana pasada 80.000 bolívares promedio diario. Llegó Dollar Today, se movió, pum, pam, y tú esta semana vendiste 120.000 bolívares. Ahora, viene la pregunta de oro. ¿Cuántos productos de los que tú vendes vendiste diarios la semana pasada? Productos, yo no estoy hablando de dinero. Productos. Y muchos te van a decir, bueno, para conseguir los 80.000, yo vendí 100 productos. Suponte, esto es un caso hipotético. Ajá. Y te ganaste 80.000 bolos diarios, ¿sí? Ok. Esta semana, ¿cuántos productos promedio vendiste diario? Y te van a decir, ya no 100, 50. El problema, para aquellos que creen que se están haciendo millonarios con lo de Dollar Today cuando se le suben el precio a los productos, no es que tú vendas más y que tú ganes más, no, es que tú vendas más productos, no dinero. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Porque si hace 2 semanas tú vendías 100 productos diarios y tú esta semana que está corriendo estás vendiendo 50, estás en peligro de desaparecer como comerciante. Porque va a llegar un momento en que le vas a subir tanto los precios. Ojo, obligado por los vagabundos importadores que te subieron los precios con Dollar Today. Pero va a llegar un momento en que tú no vas a vender productos. Porque la capacidad o el poder adquisitivo del venezolano, a medida que tú sigas aumentando los precios, porque estás siendo presionado por esos factores desestabilizadores, como el caso de Dollar Today, tú vas a llegar un momento en que no vas a poder vender productos. Tu problema ahora se agrava, porque si no vendes ningún producto, ya no vas a tener ingresos. Es decir, es probable que hayas ingresado 100, 150, sí está bien, pero y el día que tú no puedas vender ya porque el producto es muy difícil y no está al alcance del pueblo. Te estoy hablando a ti como comerciante pequeño para que veas y tengas capacidad de entender cómo esa guerra económica ahora no solamente está afectando al consumidor, te está afectando a ti como minorista o como vendedor pequeño, como comerciante. Te estoy hablando como capitalista en este momento, no te estoy hablando de otra manera. Te lo estoy diciendo claro y raspado. El tema de la guerra económica no es un tema de si yo tumbo o no tumbo un gobierno. No, es que las oligarquías están decididas a llevar al país a la ruina total para vender de la manera más barata a nuestro país al norte. Lo trataron de hacer con el neoliberalismo. Dejaron de invertir en la industria petrolera, en PDVSA, para venderla a precio de gallina flaca porque el imperialismo les dijo a ellos, el Departamento de Estado o las transnacionales petroleras le dijeron, bájale el precio. Y como para un sector de la oligarquía el precio que le dieran a gallina flaca era suficiente para ellos vivir el resto de su vida tranquilo y el pueblo que se muera, no les importó para nada llevar al país a la peor crisis que tuvo en la Cuarta República. No les importó para nada. Igual ahora, Capriles Radonsky le importa un pito lo que pase o deje de pasar en el país, o lo que le pase al pueblo. A él no le interesa eso. Él tiene un objetivo. El objetivo es de entrega. Él es un agente al servicio de los gringos. Leopoldo López es un agente al servicio de los gringos.
Y ellos quieren el desastre total para maniatar a Nicolás Maduro, a la revolución bolivariana y tumbarnos. Simple. Y para llevar a la ruina total al país, no va a ser el pueblo el que va a terminar, no va a ser el pueblo el que va a terminar mal. Vamos a ser todos, incluyendo los pequeños, medianos comerciantes. Yo recuerdo que hace unos años con Chávez, nosotros decíamos, porque habían unos empresarios que decían que a mí no me llega dólares, no me llega dólares para invertir. Pero cuando tú le preguntabas a ellos, ¿tú pagaste tu seguro social? No, no lo he pagado. ¿Tu ley de política habitacional? Tampoco lo he pagado. ¿Tú declaraste impuestos? No, no he declarado. Entonces, ¿cómo tú quieres que te entreguen dólares? Si tu empresa vive evadiendo impuestos, tu empresa vive dejando de pagarle a los obreros. Radio Caracas Televisión le debía casi 10 años, échese bien lo que les voy a decir, le debía casi 10 años gracias, un abrazo a Julio Escalona, me está mandando, me dice para difundir el programa a nivel nacional. Les decía, el tema de los empresarios es que ellos son cortoplacistas, ellos no ven por la humanidad, no ven por el ambiente, no ven por nada. Ellos ven por su ganancia. Ellos ven única y exclusivamente por lo que van a ganar. Su preocupación, la preocupación de los políticos, de ellos, que están al servicio de ellos y bajo su nómina. La preocupación de ellos no es el pueblo. El pueblo le importa, eso no le importa para nada. El pueblo es una de esos engranajes que le producen dinero. Más nada. Por eso yo digo, ahora mismo nosotros estamos en un momento estelar. Yo estoy muy, pero muy optimista. Porque tenemos un pueblo consciente. Tenemos un pueblo consciente que sabe lo que está pasando. Lo percibió hace poquito. Sabe. Y este pueblo sabe que quieren maniatar a Nicolás y a la revolución bolivariana para acabar con esta revolución. Recordaré toda mi vida el sollozo angustiado de esa persona que fue a votar en las primarias, de ese señor. Un señor que a todas vistas era un pensionado, un señor que en ese momento, yo no sé, se le pasaría por la cabeza hasta la crisis financiera del 94, en donde a lo mejor hasta perdió real en esos bancos. El señor Nelson Meserani, que tanto ha sido protegido por estos señores, se fue con todos los reales del Banco Federal. Y gracias a la revolución bolivariana, se le protegieron los ahorros del Federal. Se le protegieron los ahorros del Federal a todos sus cuentavientes y se fueron pagados todos. Pero es la negación, ¿ves? El tipo no es un ladrón, el tipo es un perseguido político. No, ese es un ladrón. Y todos los banqueros que están allá en Miami ahorita son ladrones. Se llevaron los reales tuyos, camarada. Así usted cree en Capriles, se llevaron tus reales. Tus reales, los que te costó. Por eso es que yo digo que cuando nosotros hablamos de la clase media explotadora, algunos que sean comerciantes, yo les puedo decir con todo convencimiento que ni ellos se salvan de ser explotados. ¿Explotados por quiénes? Explotados por todo ese engranaje de las empresas, engranaje de estas empresas importadoras. Aquí nosotros tenemos que meterle un ojazo a Sencoex y empezarle a darle uno por uno a ver de dónde están trayendo los reales. ¿Y qué es lo que están trayendo y cuánto se les dio? Uno por uno. Verlo. Porque todo el que atente en comida, escúcheme bien, en comida, en las cuestiones básicas, incluso cuestiones ahorita como esa, pues antes de comenzar el programa, poner un lapicero que cuesta 12, 15 bolívares, ponerlo a 400 bolívares. Ese carajo tiene que ir preso. Preso. Porque se le dieron los dólares para traerlo a 12 bolívares.
todo aquel que incluso, vamos a ponerlo bajo este punto de vista, que sea ingenuo, y lo hizo nada más que porque así es el venezolano, tiene que ir preso para que aprenda que eso no se hace. Y en este momento, cuando yo vi hoy al presidente entregando esos camiones, yo le diría a cada uno de los camioneros y a cada una de las comunas que son dueñas de esos camiones, que son las que van a repartir la comida, señores, cuiden eso como el alma de su vida, que la revolución se los va a agradecer. Cuídenlo, cuídenlo. Si nosotros logramos producir alimentos y si nosotros logramos quebrarle el espinazo a las redes de distribución privada, nosotros estaríamos dando un paso gigantesco en la revolución. Pero eso sí, tenemos que cambiar culturalmente. Esto no es un tema de cuánto voy a ganar y si me voy a hacer hiper contramillonario. Esto es un tema de nosotros necesitamos preservar la revolución, porque la revolución no es Venezuela nada más, camarada. La revolución es el mundo. Estamos en un mundo en donde el imperialismo norteamericano está en decadencia. No puede, no tiene capacidad para seguir creciendo y solamente crecería chupándole la sangre a los pueblos del mundo. La revolución bolivariana, humildemente, con el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro al frente, en este momento, humildemente, nosotros somos referencia mundial, con todo y la guerra económica. No solamente referencia a América Latina, referencia mundial. Y eso hay que cuidarlo. No 4 fascinerosos vagabundos que quieran entregar el imperio a costa de la ruina del país y que nosotros se lo permitamos. Eso no puede pasar. Nos vemos el próximo sábado. Chao, pues. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida.